Yo lo que quiero ministrar en esta mañana, hermanos, tiene que hallar un pueblo que realmente tenga gozo. En esta mañana usted tiene que tener una expectativa de lo que Dios quiere hacer o lo que Dios quiere entregar sobre su vida. Lo que voy a ministrar va a ser muy corto, pero quiero que esta palabra traiga un impacto espiritual en su vida. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a recibir lo que Dios tiene para ustedes? Dígale al que tiene a su lado: yo voy a recibir. Vamos, póngale onda: yo voy a recibir todo lo que Dios tiene para mi vida. Amén. Usted sabe que esta palabra que voy a compartir en esta mañana surgió de nuestra reunión de estudio. En nuestra reunión de estudio, allí en el grupo de crecimiento que tuvo acá nuestro hermano diácono Héctor Dobao, nos compartió una porción de la palabra, y yo compartí un texto que no sé si algunos se acordarán de los que estuvieron en el grupo, pero sí me llamó mucho y poderosamente la atención. Si yo le digo cómo surgió este mensaje, no, usted dirá: pero pastor, qué revelación, ¿no?, que usted puede acercarnos o traernos. Pero usted sabe de dónde nació. Yo le estaba contando a mis hermanos que mi papá, José María Fernández, mi padre, ¿no? Mi papá nos enseñaba que en momentos de crisis, ¿no?, el gordo nos enseñaba, o él tenía una disposición en tiempos de crisis, que él nunca le faltaba su comida. Él nos enseñó, por ejemplo, a tomar un trozo de pan, una flautita. En ese entonces estaba trabajando en la panadería, cortaba la flautita en el medio, le ponía aceite y le ponía sal. Y con eso el gordo tiraba, ¿no? En momentos de crisis, el pan y el aceite. En tiempos de crisis, mi esposa me decía, cuando, ¿te acordás? Fue el tema de la pandemia, que no nos falte la harina, ¿sí?, y el aceite. Y le agregaba el azúcar, ¿sí? Porque dice que, bueno, con la harina y el aceite te puedo hacer una torta de aceite, ¿sí? Te puedo hacer esto, te puedo hacer lo otro. En esta mañana yo quiero hablarles sobre el Salmo 104, verso 15. El Salmo 104, verso 15 es interesante porque es un verso que nos va a enfocar y nos va a hablar sobre, primordialmente, los primeros versos, los primeros 12, 13 versos, nos hablan sobre la naturaleza, nos introducen al ver al Dios de la naturaleza, al Dios que sigue teniendo el control de la naturaleza. Si usted quiere acompañarme en el verso 1, mándame el 1, el verso 1, 104, 1, vamos a leer un poquito para introducirlo. Gracias. Dice: bendice, y usted sabe que antes del 104, ¿cuánto viene? 103. Muy bien. ¿Y qué dice el Salmo 103? ¿Se acuerdan? Bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Se acuerdan? Ahí, no sé si fue Marcos que fue el que recibió inspiración. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga mi ser su santo nombre. No, Juan Carlos Alvarado, por la tonalidad, ¿no? Juan Carlos Alvarado. Y acá en el 104.1 sigue la misma tesitura y dice: bendice, alma mía. Algunos comentaristas dicen que esta fue un salmo también de David. Y dice: bendice, alma mía, a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Y mire lo que dice: te has vestido de gloria y de magnificencia. Yo digo, qué tremendo, qué palabras de adoración, qué palabras que salen y brotan de un corazón realmente agradecido. A mí nunca se me hubiese ocurrido ministrar a Dios y decirle: te has vestido de gloria y de magnificencia. ¿No es poéticamente extraordinario? ¿No es tremendo lo que el salmista puede referirse nada más ni nada menos a su Dios? Verso 2
nos dice lo siguiente: el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Mire usted la magnificencia del Dios al cual usted y yo hemos creído, ministrada e impactada en un corazón de un hombre. Y yo, cuando estaba leyendo estos párrafos o estos salmos, digo: Señor, que tú pongas un lenguaje espiritual en mi vida para poder exaltarte de una manera de la que yo ya estoy acostumbrado, donde mi lenguaje siempre es el mismo. ¿A alguien le pasa esto? A mí solo, gloria a Dios. Amén. Y a José. ¿Sí? Pero nos pasa que siempre decimos: gloria a Dios, aleluya, tú eres grande, eres hermoso. Pero David está expresándose de una vivencia personal y particular. De sus entrañas brota la alabanza y de sus entrañas brota la adoración espontánea. Él puede ver, dice que los cielos son como lluvia. Tú eres grande, eres poderoso. Dice que establece sus aposentos, escucha, hermano, entre las aguas. El que pone las nubes por su carroza. El que anda sobre las alas del viento. ¿Cuántos pueden ver lo que el salmista está experimentando y hablando? Un par de textos más. Dice: el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Verso 5: él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. ¡Qué expresión! Pablo dijo: yo sé quién he creído. Y David puede decirnos: al Dios que yo sirvo, al Dios al cual yo he aprendido a adorar, es esta clase de Dios. No es un Dios que está enfrascado en un frasquito. No es un Dios que está caratulado en una tarjeta, sino que el Dios que yo amo, que yo sirvo, este Dios que por revelación me ha enseñado a adorarle. Él es magnífico, Él es grande, Él es tremendo, sus alas, dice, y lo exalta de una forma sobrenatural. Me impactó y me gustó, por eso quería, a modo de introducción, ministrarle esto, para que podamos nosotros entender el Dios que nosotros servimos, al Dios que usted ha creído. No es un Dios pequeño, no es un Dios que no está atento a su necesidad, no es un Dios que está muchas veces ocupado en sus menesteres y que no tiene tiempo para mí, sino que el Dios que nosotros hemos creído es un Dios grande, fuerte, magnificado, glorificado, exaltado, y no hay palabras para poder nombrar como lo hacía David. Pero es ahí donde en el Salmo 104, verso 15, me llamó la palabra leyendo estos pasajes, encontré estas tres verdades espirituales para nuestras vidas. Y el Salmo 104, 15 nos dice lo siguiente. El tema, ¿cómo era el tema que habíamos puesto? Vino, aceite y pan. Vino, aceite y pan. Y la pregunta es en esta mañana: ¿estás dispuesto a que el vino, el aceite y el pan se desarrollen en tu vida? ¿Estás abierto de corazón para que Dios pueda hacer algo en tu vida? ¿Estás abierto espiritualmente para que el Señor en esta mañana pueda derramar de esa gracia sobre vos? Porque lo que Dios está buscando en este tiempo son esas clases de vasos que le están diciendo al Señor: Señor, yo te anhelo. Señor, yo te deseo, yo quiero más de tu gloria, yo quiero más de vos. Señor, soy torpe, me cuesta, tengo montones de problemas, de dificultades, a veces quiero desaparecer, pero Señor, yo quiero más de ti. ¿Habrá alguien en esta mañana que le diga al Señor: Señor, yo quiero más de ti? Si es así, abrí tu corazón, porque Dios quiere entregarte en esta mañana estos tres elementos para la iglesia de hoy: vino, aceite y pan. Y miren lo que nos dice el Salmo 104:15, que el vino, dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta
la vida del hombre. 3 elementos que encontré allí en la palabra de parte de Dios, indispensables para la iglesia de este tiempo: el vino, el aceite y ¿qué más era? Y el pan. Ellos van unidos el uno con el otro. Ellos van entrelazados, el vino, el aceite y el pan. Una versión nos dice sobre el aceite, y nos dice una de las versiones que el aceite lo denomina petróleo. Y usted sabe que el petróleo es el oro negro. O sea que el aceite es una cualidad indispensable y preciosa para cada uno de nosotros y para nuestras vidas. En la traducción, no sé si yo puse, me parece que sí, ¿no? En la TLA dice, mire, Salmo 104:15, el vino que alegra el corazón, el aceite que hace brillar el rostro y el pan, ¿qué cosa? Que sustenta la vida. En otra traducción dice, el pan que da fuerzas, el vino que da alegría y el perfume que da, ¿qué cosa? Belleza. Y yo quiero desarrollar en esta mañana estas 3 verdades indispensables para la vida espiritual de cada creyente, más que nunca en este tiempo, sabiendo que Jesús en breve viene a buscar a su iglesia, sabiendo que estamos en postrimerías de un tiempo tan especial para la iglesia, pero que necesitamos más que nunca alimentarnos de estas 3 cosas. El primero de ellos nos habla sobre el vino que alegra al corazón. Y yo digo, Señor, que no se malinterprete que vamos a hablar del vino. Yo por ahí le tiro Efesios, capítulo 3, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Sí? No venga después y diga, pastor, no digo que tomemos vino. No. Dice el apóstol Pablo, sí, que no nos embriaguemos con vino, lo cual tiene disolución, antes bien sean, ¿qué cosa? Llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, estudiando este pasaje y estudiando el tema del vino, usted sabe que de los tiempos bíblicos, de los tiempos más remotos bíblicamente, el vino fue indispensable en cada una de las fiestas del pueblo de Israel. El vino era infaltable. No me acuerdo si fue el domingo pasado, hablamos sobre el vino y las tinajas, la importancia de que comenzó el ministerio público de Jesucristo, nada más ni menos que en una boda, y convirtiendo el agua en vino. En toda fiesta en Israel el vino era especial, era preponderante, se servía. ¿Por qué? Porque el vino ciertamente tiene que ver con algo interesante, que más que nunca el enemigo quiere robarnos y que quiere quitarnos. Yo recuerdo hace muchos años atrás, vino un ministerio que, hay un pastor en Estados Unidos en estos momentos en Miami, que él le dicen el cantinero, porque en sus reuniones dice que el vino, el olor a vino comienza a manifestarse, de verdad, y la gente se embriaga espiritualmente, ¿no? Y yo creo que hay un cantinero de los cantineros que es el Espíritu Santo, y que nos quiere realmente que nosotros nos podamos embriagar de Él, llenar de Él, que podamos vivir una vida plena en el Señor, porque eso es lo que hace espiritualmente el vino. Y estudiando estos pasajes encuentro que produce contentamiento. El vino trae contentamiento, y usted no se me vaya al Ripover o al vino caro, no. Saque de su cabeza la botella de vino de medio, de 3/4, no, sino que le estoy hablando del vino espiritual. El vino que el Señor viene a derramar sobre nuestras vidas trae contentamiento, trae gozo, trae alegría. Y si hay algo significativo que en estos últimos años he estado viendo como pastor y contemplando, que el pueblo del Señor está viviendo una etapa de tristeza, de aflicción, de lucha. Que el pueblo de Dios está triste, está agobiado, está cansado. Está transportando como cargas y mochilas tan pesadas que Jesús le dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Por qué? Porque yo no los voy a ayudar.
Lleven ustedes su carga. ¿Qué dijo el Señor? Que yo los voy a hacer descansar. Pero para que yo pueda descansar, yo tengo que dejar mi carga en manos del Señor. Hay muchos que en los templos dejamos nuestra carga y cuando salimos, viste que a veces en las puertas de la iglesia se colocan algunas cosas y hay ropa, una percha. Y hay muchos que en la iglesia dejan sus cargas, pero cuando se van nuevamente a casa las vuelven a tomar. Y si hay algo que como pastor estoy viendo es que veo un pueblo que muchas veces, hermano, está en tristeza. No disfruta del gozo del Señor, no disfruta de la alegría. Y usted me podrá decir, pastor, porque usted no sabe lo que está pasando. Y usted no sabe lo que yo estoy pasando. ¿Sí o no? Cada uno de nosotros está pasando diferentes necesidades y situaciones. Cada uno de nosotros está viviendo un proceso. Hace un rato me cruzaba con alguien y dice, no sabes lo que es mi vida. Y yo le decía, no sabes lo que es la mía. ¿Sí o no? A veces le decimos a nuestro hermano, yo tengo más problemas que vos. ¿Sí o no? ¿Qué? Vos no sabés la enfermedad que yo tengo. ¿Y yo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Parece que para poder magnificar la enfermedad, el dolor, el proceso, nuestro proceso es más grande que el proceso de nuestro hermano. ¿Sí o no? Nos pasa, nos sucede. Y en base a esto es que estamos viendo que hay un pueblo que está con tristeza. El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y los babilonios le dijeron, señores, cántenos alabanza, cántenos, utilicen los instrumentos, glorifiquen el nombre del Señor. Ustedes en Babilonia se escuchaban en los pueblos vecinos la alabanza, la danza, se escuchaba de ustedes la adoración hacia su Dios. Se escuchaba en los pueblos vecinos que cuando Israel, hermanos, estaba en comunión con el Señor, ese pueblo levantaba alabanza, levantaba adoración, daba voces de júbilo, cánticos nuevos, había una expresión hacia su Dios. Pero Israel les tuvo que decir, no podemos, dice que los que estaban tocando los instrumentos, colgaron los instrumentos sobre los árboles, colgaron las arpas. Dice, ¿por qué? Porque nos encontramos en lugar de extraño. Y muchas veces nuestras vidas espirituales se encuentran en lugar de extraño. En un lugar donde la alabanza y la adoración no puede ejercitarse y desarrollarse a causa del dolor, de la tristeza, de la aflicción que hay en nuestro interior. ¿Cuándo van entendiendo esto en esta mañana? ¿Lo vas entendiendo? Nos encontramos como en lugar de extraño. Nos encontramos en un lugar que no puedo levantar adoración. Me encuentro en un lugar que ¿cómo voy a adorar a Dios con el problema que yo tengo, con la enfermedad que yo tengo? ¿Cómo yo voy a poder adorar a Dios por la problemática que me está sucediendo en estos momentos? Yo vengo a traerte una noticia de parte del Señor, iglesia, tabernáculo de la fe, que el Dios que hemos creído es el mismo Dios que ahí estaba manifestando David, y David tenía una visión totalmente de parte de Dios. David magnificaba el nombre del Señor, glorificaba el nombre del Señor, lo veía a través de la naturaleza, lo veía a través de cualquier circunstancia. Yo quiero ministrarte y decirte que el Dios que has creído es un Dios más grande que cualquier dificultad o circunstancia. ¡Aleluya! Él es digno de adorar, Él es digno de exaltar. Tus problemas no pueden ser más grandes, porque si tus problemas son más grandes, el Dios que tenés es un Dios pequeño. Si tus problemas y mis problemas, mi dolor y mis enfermedades, mi proceso es más grande que el mismo Dios, el Dios que tengo es un Dios que no tiene poder.
Y el vino viene sobre tu vida para renovar tu regocijo, tu gozo, tu alegría. El vino viene sobre vos para que realmente vivas una vida de victoria, para que vivas una vida de alegría, de regocijo. Si hay alguien que está alegre cuando vos estás enfadado, cuando vos estás realmente fuera de la voluntad de Dios, ¿sabés quién es? Sati. ¿Sí o no? Sí, porque Él te ve triste y dice, con este logré, con este alcancé. Ahora el dolor invadió su corazón, la tristeza domina su vida. Ahora Él no puede levantar cántico nuevo, porque el enemigo sabe que cuando vos restaurás tu altar, cuando vos restaurás tu alabanza, cuando vos restaurás tu adoración, estás restaurando tu comunión con el Señor. Y Él eso lo sabe y tiembla en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. ¡Aleluya! En el libro de Mateo capítulo 9 verso 17 nos está... ¿Cantar estaba? No, primero dame Mateo 9, 17. Porque el Señor nos habla allí en Mateo de el lugar donde se coloca el vino. Y Dios no coloca el vino en cualquier vaso. El domingo, ¿quién ministró? Vos ministraste el martes sobre vasijas, ¿no? ¿Sí? Si no mal recuerdo. ¿Sí? Y Dios no vuelca su vino sobre cualquier cosa. Por eso Mateo 9:17 nos dice, ni echan vino nuevo en odres viejas. Dios no puede hacer eso, Dios no puede hacer eso, Dios no lo hace. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se rompen. ¿Y qué pasa con el vino? Se derrama. Dice, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Yo quiero venir a decirte de parte de Dios que Dios no puede soltar el vino nuevo sobre tu vida si todavía tu odre es un odre viejo. ¿Alguien va entendiendo esto? Dios no puede derramar lo nuevo, porque el Señor ha preparado el vino, el mejor vino para la última hora. El Señor ha preparado el último y gran vino hasta que un día lo celebremos juntos en la presencia de Él. Pero Dios no puede derramar de ese vino nuevo si tu odre es un odre todavía viejo. Es un odre lleno de mañas, es un odre lleno que vive recordando el pasado. Si es un odre que se quedó en los años la pregunta es la misma pregunta que el Señor me hizo estando allí en casa. ¿Cómo está tu odres? Y mi primera respuesta fue, dispuesto, preparado para recibir el vino nuevo. ¿Se acuerdan cuando el Señor le habló a Pedro 3 veces? Y me llevó la segunda vez y me dijo, ¿cómo está tu odres? Y el Espíritu Santo comenzó a trabajar. Y ya no fui con el mismo ímpetu ni la misma fuerza de decirle al Señor, no, comencé a meditar. Y hasta la tercera vez tuve que comenzar a mirar en mi interior cómo está mi odre para poder recibir lo nuevo de parte de Dios. Estos días estábamos en la casa de mi hermana, armaron la piletita, la empezaron a cargar y comenzamos a ver que en esa pequeña piletita el agua comenzó a desparramarse. ¿Sabes por qué? Porque estaba pinchada. Y esto nos está hablando esta palabra de eso, que tu odre no se pinche, no esté pinchado. Que tu odre no se escape la presencia y el vino y el regocijo que Dios tiene preparado para tu vida. No permitas que el pasado siga dominando tu vida. Dios tiene cosas nuevas.
He aquí, dice el Señor, que todas las cosas viejas pasaron. Lo sabemos de memoria, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dice las cosas viejas? ¿Qué cosa? Parece que hubiera un semáforo rojo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Parece que a veces se detiene, pero el Señor dice que Él hace todas las cosas nuevas. Examina cómo está tu odre. Examina cómo está tu vida, si hay grietas. Examina en tu vida si hay tristeza, si hay dolor, si hay aflicción, si hay falta de perdón. Mira tu vida cómo está delante de la presencia de Dios, porque Dios está dispuesto a derramar de ese vino nuevo, y Dios no lo puede hacer porque mi odre no está preparado. Y Dios le habla a su iglesia: iglesia, prepárate, porque hay un vino nuevo que yo quiero derramar. Y para eso te tenés que preparar. Libro de Cantares, capítulo 2, versos 12, 13. Nos habla algo interesante. Me encantó este pasaje, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Libro de Cantares, capítulo 2, dice: se han mostrado las flores de la tierra. Viste que estamos en una época, un tiempo tan especial, donde todo lo que estaba muerto comienza a florecer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Decide que tenés a tu lado: vas a comenzar a florecer. Vas a comenzar a florecer. Vas a florecer. Yo nunca me acuerdo que teníamos en el fondo de nuestra casa teníamos una lavanda. En las épocas de invierno esa lavanda daba lástima. Yo le decía a mi esposa: mamá, vamos a sacar esa lavanda porque está seca. Digo, no tiene fruto. Fíjate, pobrecita, la única que había quedado allí en el fondo de del jardín. Y estaba ahí, estaba apachucha, estaba que se venía abajo, parecía que estaba seca. Y mi esposa me dice: espera. Y cuando llegó el tiempo del florecimiento, de un día para el otro, eso que estaba muerto, eso que no estaba vida, eso que estaba seco, comenzó a llenarse de colorcitos violetas. Al cabo del tiempo comenzó ella a perfumar. Así es nuestra vida. El Señor comienza a hacer que cada uno de nosotros comience a florecer y a derramar el perfume agradable de Jesucristo. Dice: se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido. Si hay tristeza en tu corazón, no hay alabanza. Si hay dolor en tu corazón, no hay adoración. El tiempo, dice la palabra, de la canción ha venido. Y cuando viene el tiempo de la canción es porque hay alegría, regocijo. Cuando viene el día de la canción, hermano, no te tienen que decir de la plataforma: salta, hace esto, hazlo. Parece que nos iban a hacer aeróbic. No, mi corazón está tan agradecido a Dios, mi vida está tan agradecida a Dios, que es espontáneo, es la manifestación externa de algo interno. Decime al que tenés a tu lado: tu cara habla. ¿Sí o no? Tu cara habla. Sí, ¿qué habla? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando el marido está enfadado en casa, le miras la cara. Cuando tu esposa está enfadada en casa, le miras la cara. ¿Sí o no? Algunos sacan a pasear el perro. ¿Sí o no? Sí. Yo no tengo perro. Así. Pero ¿sí o no? Dice que el tiempo de la canción, hermanos, ha venido. El tiempo del deleite del Señor lo tenemos que producir usted y yo, porque somos la iglesia del Señor. Si nosotros no desarrollamos el tiempo de la canción, no lo van a hacer otros. Por eso Dios está deseoso de que usted le alabe, de que usted le adore, de que usted le cante. Hermanos, dice la palabra de Dios: y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Verso 13: la higuera ha echado sus higos y las vides en cieno dieron olor. Levántate, oh amiga hermosa mía, y ven. Y no se lo dijo mi esposa, se lo dijo nada más
que a la iglesia. Hermosa mía. Hermosa, ven a mí. Hermosa iglesia de Jesucristo, amada, que ha sido comprado por la sangre preciosa de mi Hijo. Vengan, alaben, adoren, glorifiquen mi nombre. El tiempo de la canción ha llegado. Es tiempo de exaltar el nombre del Señor. ¿Sabe que y esto es un regalo que se lo dejo, pero sabe que cuando se habla de las escuelas de profetas, vio que en el libro de Samuel se habla de escuelas de profetas? ¿Y qué significaban las escuelas de profeta? Hoy en día hay escuelas de profetas. Le dicen, vengan que le vamos a enseñar a profetizar. La otra vez estaba viendo ahí en Instagram, estaba viendo, ¿no?, que hay una escuela que te enseñan a cómo hacer que la gente se caiga. No sé cuántos lo vieron eso. Sí, ¿no? Los ponen todos en fila y dicen, ¡ahora! Y ahí se empiezan a caer, ¿no? Algunos hacen mímicas, se tiran. Pero mirá cómo está el tema. ¿Sí? ¿Cómo está el tema? La iglesia, hermanos, tiene que adorar a Dios en espíritu y en verdad. El tiempo ha llegado. La escuela de los profetas del Antiguo Testamento, estudiando esos pasajes, dicen que allí iban en caravana, iban profetizando, iban hablando por las calles, iban hablando por las ciudades y profetizaban la palabra del Señor. Ellos iban cantando salmos, ellos iban cantando expresiones que había en el corazón, y ellos invadían con la palabra profética. Como hoy ponía en mis redes sociales, me cansé de las palabras proféticas. La palabra profética más segura es la que está en la palabra de Dios. No hay otra palabra que sea más certera que la palabra que Dios tiene en su palabra. No se deje engañar. Hay muchos que se van a levantar a profetizar. Yo digo, Dios dijo, Dios dice, Dios de acá, Dios. No, es la palabra profética más segura, es la palabra del Señor. Y la escuela de profetas hacía eso. Iban levantando el nombre del Señor, iban proclamando, iban anunciando. Eso es lo que hacía la escuela de profetas. Y eso es lo que Dios le está pidiendo a la iglesia. Levántense. En el lugar donde estén, profeticen. Pero no profetice de su propio vientre. No profetice de lo que usted puede anhelar o desear hacia su prójimo. Profetice la palabra de parte de Dios. Hable la palabra de Dios. Transmita la palabra de parte de Dios. Inunde el lugar donde usted se maneja con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que cambia el ámbito espiritual, la atmósfera espiritual. La única que la cambia es la palabra del Señor. Transforme su mundo exterior, transforme su mundo que lo rodee a través de la palabra del Señor. Amén. Punto 2, para ir rapidito. Y lo segundo que nos habla, primero nos habló de que era el vino que nos alegra, nos trae gozo, regocijo, alegría. Lo segundo es el aceite que hace brillar, que produce la unción en tu vida. ¿Qué es lo que produce la unción? Y usted sabe que cuando hablamos de unción, hablamos de que nos sacamos el saco y lo empezamos a revolver y la gente cae. ¿Sí o no? Cuando hablamos de unción, hablamos de que cómo respalda el Señor ese siervo, ese sí que tiene la unción. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Comúnmente cuando hablamos de unción eso. Ahora, la unción no tan solo te empodera para desarrollar y ejercitar la tarea por la cual Dios un día te llamó. Por eso cada uno de nosotros, dice la palabra de parte de Dios, yo te hago una buena y vieja noticia de que Dios nos ha dado la unción del Santo. La unción del Señor está sobre nuestras vidas. ¿Sí o no? Lo que sucede es que tenemos que desarrollarla, aceptarla de parte de Dios y ejercer lo que Dios nos ha entregado. Ahora bien, dice el aceite que hace brillar. Y ahí estaba diciendo, y estaba estudiando ese pasaje, la palabra brillar, dice que se denomina la palabra petróleo. O sea, que hace brillar como el petróleo.
Interesante, ¿no? Digo, mirá vos qué poder que tiene ciertamente el aceite, que dice que es realmente importante. Más allá de empoderarte para una tarea, significa en hebreo tazar, que significa relucir, y nuevamente fíjese que está conectado con ser alegre. Qué interesante. Sí. Tazar, dice relucir y ser alegre. Y nuevamente, la palabra queda conectada con la alegría, con el regocijo. La unción no significa que el Señor me reviste de unción y ahora yo soy distinto y diferente. La unción a mí no me empodera para decir ahora yo tengo la unción. La unción no me empodera a mí ser diferente a mi hermano, sino que la unción es una gracia que Dios nos entrega para que podamos hacer su obra. Amén. El aceite, porque dice, mira algunas características que me pareció interesante poder desatarlas en esta mañana. En el libro de Éxodo capítulo 27, verso 20, nos habla sobre, hay un aceite, ese aceite de la unción que nos alumbra. Diga conmigo, nos alumbra. Nos alumbra. Cuando usted tiene unción de parte de Dios, usted está alumbrando en el lugar donde usted se mueve. La unción de Dios está sobre usted, la gracia de Dios está sobre su vida. Yo no sé si usted está enterado, pero donde usted se mueve, el Espíritu de Dios se mueve. ¿Cuántos sabían esto? Yo no sé si usted está enterado, pero el Espíritu Santo escucha lo que usted habla. Yo no sé si usted está enterado que el Espíritu Santo camina donde usted camina y va donde usted va. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo quiere hablarle a la iglesia. Dice en Éxodo 27, allí nos está diciendo la palabra del Señor: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan, ¿qué cosa? Aceite puro de oliva, machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. El aceite, hermanos, se produce en nuestras vidas para alumbrar. El aceite de Dios y la unción de parte de Dios que viene sobre nosotros es para manifestar a Jesucristo, no para manifestar la vida y la vivencia del hombre, sino que la unción viene sobre nuestras vidas para manifestar a Jesús. Por eso la unción siempre está ligada a la humildad, a la humillación. Yo voy a pasar porque, ¿cuánto me queda? 265. Bueno, vamos a Apocalipsis, capítulos 3, 15 y 16. Mire lo que dice Apocalipsis 3, 15 y 16. No debemos descuidar nuestra comunión con el Señor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente. ¿Sí? Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Necesitamos estar encendidos en el fuego del Espíritu Santo para tener esa unción. La unción no se entrega sobre alguien que no le interesa tenerla. Si a usted no le interesa, el Señor no se le va a dar. Si usted no la requiere, el Señor no se le va a dar. Pero si usted tiene anhelo y tiene deseo, el Señor se la va a dar. Yo recuerdo hace muchos años, cuando Claudio Freyson estuvo aquí en Mar del Plata, el Señor me había movilizado a mí a buscar su rostro. Y yo me quedaba mucho tiempo en la presencia del Señor queriendo tener. Pero yo no sabía realmente lo que significaba la unción, pero yo la quería, la anhelaba y la deseaba. Y me quedé casi por 30 días, 40 días allí en casa, solo esperando recibir de parte de Dios algo. Y recuerdo que, hermanos, no vi como Elías quizás vio un trueno, no lo vi, un terremoto para nada, ni la voz apacible, nada. Pero yo sabía que tenía que persistir, que yo quería, que yo lo anhelaba, que yo lo deseaba. Y aún a pesar de que no veía ninguna manifestación, aunque hubiera silencio, mi espíritu anhelaba.
Hasta que el Señor, la única voz que sentí es que el Espíritu Santo me dijo, ya está. Y yo no sentía nada. Y Él me decía, yo ya lo hice, y yo no sentía nada. Hasta que un día, por su gracia y su misericordia, una familia vino a buscarnos para poder ministrarlos. Y cuando nos sentamos, le tomé la mano a esa persona y cayó llena del poder del Espíritu Santo. Cayó con el vino nuevo que Dios tenía preparado para esa familia. Yo no sentía nada, pero la unción de Dios ya estaba sobre mi vida. Tenés que anhelarla, tenés que desearla, porque si no deseas la unción, Dios no te la va a entregar. Amén. Pasemos a otro cuadro, por favor, más rapidito, porque dice que el aceite, y me gustó buscar el aceite de la Santa Unción. ¿Cuántos saben que hay un aceite de la Santa Unción? No está en el Vaticano, no, sino que está en la palabra de parte del Señor, ¿sí? Dice la palabra de Dios, allí en el libro de Éxodo, capítulo 30, nos da la clave y nos da cómo realmente se elabora y los ingredientes necesarios. Viste que ahora abrís Instagram y está de moda que todos hacen dieta, que todos come esto, come lo otro, no comas de acá. Bueno, en la Biblia nos enseña y nos entrega cómo estaba elaborado el aceite de la Santa Unción. El aceite de la Santa Unción estaba entregado para el sumo sacerdote, diga conmigo el sumo sacerdote, pero también para los sacerdotes que estaban debajo de él. Hoy tenemos sentado a la diestra del Padre a un sumo sacerdote llamado Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre. Y Pedro dijo de usted y de mí, hermano y hermana, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de parte de Dios. La Biblia declara que usted y yo somos hermanos sacerdotes para la gloria del Señor. Y esa santa unción tiene que estar sobre tu vida. No te vayas sin recibir lo que Dios tiene preparado para tu vida. Miren lo que dice allí en el libro de Éxodo capítulo 30, versos 23 y 24. Nos dice lo siguiente. Tomarás especies finas. ¿Qué dice? Especies finas. ¿Cómo cuál? Mirra. La primera que nos habla nos dice de mirra, excedente 500 ciclos. De canela, que es una aromática que es la mitad, esto es 250, de cálamo aromático, ¿qué dice? 250, amén, 24. De casia 500 según el ciclo de santuario y de aceite de olivas un hin. Qué interesante. Todo esto tiene una verdad espiritual. Diga conmigo, hay una verdad espiritual. Hay una verdad espiritual que usted no la debe desconocer, sino que usted tiene que estar atento a lo que significa cada uno de estos ingredientes. Porque la unción demanda de usted y de mí pagar un precio. La unción no viene así nomás, sino que la unción depende de mí, que yo la adquiera, la pida, pero también un precio. Y es ahí donde la mirra representa. La unción no viene así nomás, sino que la unción depende de mí, que yo la adquiera, la pida, pero también un precio. Y es ahí donde la mirra representa, y ahora sí, si querés ir al cuadro, la mirra representa nada más ni nada menos que es la muerte a nuestro ego. Tenemos que morir a nosotros. Pablo supo decir más adelante, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino tenga a su hermano como superior a sí mismo. La mirra significa esto, que yo estoy llamado a morir a mi ego, a entender que yo no soy, sino que es Él en mí.
¿Cuántos saben que en la entrada a Jerusalén, cuando el Señor entró, había uno que estaba contento? Y dice que comenzó a decir: ¡ah, cómo me tiran palmas y mantos! ¡Hoy cómo la gente me aplaude! Y dice que comenzó a ver que la gente se maravillaba y gritaba: ¡Hosana, aleluya! Hasta que alguien se le paró al lado y le dijo: no es para vos, sino que el que está montado en vos. ¿Cuántos entienden esto? No es para vos, sino que el que está en vos. Y la mirra significa eso: aprender a morir a nuestro ego, a entender que no es por nosotros, no es por nuestro talento, no es por nuestra fuerza, nuestras ganas, sino que es por Él. Y todo es para Él y todo es por Él. Amén. Pero también la canela, que representa, escucha esto, la canela representa firmeza, estabilidad, desarrolla el carácter de Cristo en nosotros. La canela, yo no sé si alguna vez tomaste una cucharadita de canela. A mí se me ocurrió pensar que la canela era como el cacao. Casi más el Señor me lleva con canela y con todo. Era una pasta acá, hermano, que no había forma de cómo bajarla y detenerla. Pero la canela significa esto. La canela significa la firmeza, la estabilidad. Si usted me permite la madurez espiritual, Dios no le puede entregar la unción a cualquiera, sino que tiene que estar emocionalmente esa persona madura en el Señor. ¿Usted le daría un revólver a un niño de 8 o 9 años y cargado? Yo no se lo daría. ¿Sí o no? ¿Usted le daría un instrumento peligroso a un niño que no tiene conciencia? Yo creo que usted no lo haría. Yo creo que usted lo haría y se lo entregaría a alguien que haya pasado en un estado de madurez, y la unción viene cuando nosotros alcanzamos madurez. Cuando ya no somos niños fluctuantes que vamos de arriba para abajo, que un día estamos bien y otro día estamos mal, que nos dejamos guiar por las circunstancias, y yo me meto y me siento con usted, que nos dejamos guiar por las circunstancias que vivimos. Un hombre y una mujer madura que poseen la unción de parte del Señor tienen firmeza en Dios. Nada lo va a mover. ¿Por qué? Porque la unción de Dios está sobre su vida, y cuando la unción de Dios está sobre una vida, nada lo puede mover para la gloria del Señor. El Señor quiere fomentar en tu vida y en mi vida. A veces ministrando consejería, ¿cuántas veces hemos escuchado a gente decir: yo tengo el carácter de mamá y yo tengo el carácter de papá? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Cuando vemos a los pibes en berrinche, ¿qué decimos? ¡Ah! El carácter de tu madre. Ahora dicen el carácter de tu abuelo. ¿Sí o no? Ya cuando lo ven a Teo con la escoba o a Luca con la escoba, le dicen: ¡ja! Saliste a tu padre. No porque seamos brujos, no, sino porque nos gusta barrer y tener todo ordenado. Cristo vino a fomentar el carácter de Él en tu vida y en mi vida. El Señor quiere anular tu carácter para que tu carácter sea el carácter de Él. Amén. La acacia. Mira qué importante que es la acacia, que en hebreo significa doblarse, humillarse. Eso es lo que es la acacia. El ingrediente es humillarse, doblarse, humillarnos delante del Señor. ¿Qué fue esto? ¿Acá o allá afuera? Ok. Gloria a Dios. Entonces significa doblarse, humillarse. No hay, y yo acá me gustó poner, no lo puse allí porque ya no me daba más, pobre Rosana, hasta las 11:30 de la noche la tuve ahí mandándole mensaje. Justo que iba a terminar, se me acaba la batería para la gloria y para la honra. Así que terminé
Durmiendo a la 1 de la mañana y no sé si habrás terminado vos también más o menos lo mismo, Rosana. Y yo te doy gracias por tu solicitud, hija, de estar acompañando ahí a veces los días sábados, pobre, hasta última hora. Pero había puesto ahí, me gustó esto, y no hay adoración si no hay humillación. No hay adoración si no hay humillación. Dios no acepta una adoración en la soberbia. Dios no acepta una adoración en la altivez. Dios no acepta una adoración con manos manchadas. Dios acepta una adoración en la humillación. Y por último, el cálamo. El cálamo es una hierba rojiza. Me llamó la atención porque crece en las riberas de las corrientes de las aguas. ¿Escuchá? ¿Cómo está tu vida? ¿Dónde estás creciendo? ¿Dónde estás creciendo? Ayer estábamos viendo un documental que en el río Paraná, allí en Buenos Aires, estaban sacando carpas y dorados. Ahí, en la costanera, no sé si alguien conoce la costanera de ahí de Buenos Aires, ¿no? Y yo le decía a mi esposa, vos sabés que nosotros cuando éramos pibes íbamos a la costanera y nos bañábamos. Hoy no te podés ni bañar. Aquellos que pescan agarran el pescado y lo vuelven a tirar porque está lleno de... ¿Sí o no? A ver. ¿Cuáles son tus corrientes de agua? ¿Están tus corrientes de agua? Tu vida y mi vida están sobre esas corrientes de las aguas donde va renovando y removiendo y renovando y renovando? ¿O se estancó tu agua? Hermanos, ¿qué es lo que representa? Que antes de recibir autoridad, el cálamo representa esto, que antes de recibir autoridad tenemos que saber trabajar bajo autoridad. El gran error de nosotros los pastores es poner a personas en autoridad que nunca han aprendido a estar bajo autoridad. Así vienen los problemas. Pero para que una persona pueda recibir la unción, tiene que aprender a trabajar bajo autoridad. Si nosotros nos sujetamos a los hombres naturales, yo no sé usted, pero yo me pasé 36 años de mi vida trabajando bajo dependencia. Y si me decían tenés que hacer esto, yo no le podía decir no. ¿Sabe lo que llegaba el otro día? Una carta de documento o un telegrama diciéndome gracias por los servicios prestados, Dios te bendiga. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí o no? ¿A alguien le pasó esto? ¿Sí? Si me decían tenés que hacer esto, tenía que hacerlo. A veces era aprobado mi fidelidad sobre ellos y me decían, había terminado de acomodar y me decían, por favor, acomódalo de vuelta. Pero yo le decía, ¿pero no ves que está acomodado? Sí, pero no está bien acomodado. Y tener que aprender que está bajo autoridad, y eso me enseñó a mí a tener autoridad. Porque si yo no gobierno bien lo que es mi casa, no puedo gobernar la iglesia. Si usted no gobierna bien su casa, no puede gobernar lo que el Señor le ha entregado para que usted pueda ministrarlo, pueda darlo. Usted y yo tenemos que aprender a estar bajo autoridad para poder ejercer autoridad. Si usted no se somete a la autoridad, hay gente que me río y dice, no, yo me someto a Dios y no a los hombres. Eso es una falacia. ¿Sí o no? Eso es una falacia. ¿Cómo usted puede amar a Dios si no lo ve? Si usted no ama a su hermano. ¿Cómo puedo yo sujetarme a Dios a quien no veo si no me sujeto a mis autoridades? Esto es lo que significaba el cálamo. Y por último, dice que la unción viene sobre aquellos que la deseen. Punto 3, el pan que sustenta la vida. Más allá de ser un alimento, en la Biblia el pan es la vida, representa la relación de Dios con su pueblo
y luego la relación de Jesús con sus seguidores. Jesús supo decir de sí mismo: yo soy el pan de vida. Él es el verdadero pan. Y en esta época de dietas que te dicen no comas harina, porque la harina engorda, el pueblo de Dios no puede darse el lujo de no comer pan. Usted debe alimentar su vida espiritual. Y la mejor dieta que tiene la iglesia es el pan. Una decisión allí en el libro de Ruth capítulo 1, verso 1, nos dice lo siguiente, hermanos, mire qué tremendo, porque no nos podemos dar el lujo que en la casa del pan no haya pan. No podemos dar el lujo que en tu vida no haya una palabra de parte de Dios. Si yo te digo en esta mañana, rápido, dale un versículo bíblico a tu hermano. Rápido. Ah, ¿sí? Bien rebuscado, ¿no? Juan 3:16. Amén. A ver, otro, rápido, vamos. Vamos, decir un versículo. Ah, muy bueno. Bien, hermana. Siga, ¿qué más? A ver. Muy bien, ahí. Rápido. No solo de pan vivirá el hombre, rápido. Dígame otro verso que no sea común. Está siempre gozoso. Amén, rápido. Vamos. Orar en todo tiempo. ¿Algún otro? Salmo 101.1. ¿Cuál? Salmo 101.1. ¿Qué dice? Cantaré yo a Jehová. Cantaré yo a Jehová. Tenemos que alimentarnos del pan de la palabra y no podemos dar el lujo que en la casa del pan, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, que en la casa del pan no haya pan. Tiene que abundar el pan. Yo no sé si le conté la historia de mi papá fue panadero. Y a veces me levantaba a la madrugada porque los operarios no venían. Yo tenía entre 12, 13, 14 años, no más que eso. Y mi papá me decía, vení, vamos, dame una mano. Y aunque yo tenía que ir a estudiar al otro día, porque el trabajo panadero comenzaba a las 3, 4 de la mañana y me tenía que quedar hasta la última. Pero qué gratificante era el pan. El pan de la primera horneada. ¡Qué perfume! Indescriptible. Yo no sé si usted alguna vez pasó por una panadería, por la puerta de una panadería en una madrugada y sintió ese pan de la primera horneada indescriptible. No lo voy a, bueno, es hora ya de comer, ¿no? Pero no lo voy a decir de los sacramentos o de las medialunas de grasa que salían de la primera horneada. Era un perfume tan inigualable que pasan los años y yo todavía cuando paso por una panadería huelo y me traen esos recuerdos. Ahora, no podemos permitir que en la casa del pan no haya pan. Miren lo que dice la palabra, que aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo, ¿qué cosa? Hubo hambre, diga conmigo, hubo hambre. Yo voy a corregir, hay hambre. Hay hambre. En estos momentos en la tierra hay hambre. Mar del Plata tiene hambre. Tus vecinos tienen hambre. Tus amigos tienen hambre. Aquellos con los que trabajas tienen hambre. Y no puede faltar el pan en tu vida. Pero acá dice la palabra que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos y 2 hijos suyos. No puede faltar el pan. Este hombre, ¿por qué se fue de la casa del pan? Usted sabe que Belén significa casa de pan, ¿sí o no? Y se fueron, porque en Belén no había pan. En la casa del pan no había. Y tuvieron que bajar a los campos de Moab. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice. Cuando hay falta de pan, lo más seguro es que vayas a los campos de Moab.
cuando te falta el pan en tu interior, cuando te falta la palabra, lo más usual que suceda es que desciendas a los campos de Moab a buscar lo que tenías en Belén, en la casa de pan. Por eso en esta mañana, no quiero estirarlo más, yo quiero ministrarte de parte del Señor que Dios, primero, punto 1, tiene preparado el mejor vino, el último vino para la última hora. Que el Señor está dispuesto a repartir ese vino, que el Señor quiere dar ese vino, que el Señor quiere entregar ese vino, que el Señor quiere devolverle el regocijo y el gozo a la iglesia. Porque hay gente en estos momentos alrededor tuyo y alrededor mío que nos están pidiendo: che, cante, che, alabe. ¿Hace cuánto que usted no canta? ¿Hace cuánto que usted no camina por las calles con una alabanza y una adoración? ¿Hace cuánto que usted no pronuncia un cántico nuevo en la calle? Ay, pastor, tengo tantas cosas. Y sí, todos tenemos cosas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Todos tenemos. ¿Hace cuánto que no estás gozoso en el Señor? ¿Por qué? Tengo tantas historias para contarle. Tengo tantos problemas. ¿Y el Dios que tenés qué es? ¿Tu Dios es pequeño? ¿Qué Dios tenés? Grande. Y parece que nuestros problemas fueron más grandes. ¿Sí o no? Él quiere derramar de ese vino sobre tu vida, sobre mi vida y sobre la iglesia. Él quiere darnos de beber de ese vino de la última hora, para que cuando Él venga a buscarnos, no nos encuentre con un corazón dividido. La otra vez estaba estudiando sobre la ansiedad y descubrí que la palabra ansiedad tiene que ver con la palabra división. Interesante. Porque la ansiedad en un momento te hace que vos creas y tengas esperanza, ¿sí? Pero la ansiedad te lleva a que no va a ser posible. Te divide tus pensamientos, divide tu necesidad. Por eso hay que echarla fuera la ansiedad. Dios quiere derramar de ese vino nuevo. Yo no sé cuántos quieren tenerlo, quererlo, anhelarlo, desearlo, pero yo lo quiero. Lo segundo es la unción. Esa unción que Dios tiene preparado para la última hora. El Señor dice que yo iba a derramar de mi espíritu sobre alguna carne. ¿Sobre? ¿Y qué es toda? Toda. ¿Estás preparado para recibir eso que viene? El jueves discutíamos con los pastores y algunos decían: el Señor lo va a hacer con uno, y otros decíamos: no, el Señor, el último gran avivamiento lo hace con la iglesia. No llamas el nombre de una persona, Dios lo hace con su iglesia. Pero para que Dios lo pueda hacer con la iglesia tiene que estar rebosando de vino, de gozo, de regocijo, de alegría, pero también tiene que adquirir esa unción, anhelar, desear esa unción que Dios tiene preparada. La unción te habilita, la unción viene sobre tu vida para que te desarrolle, para que puedas ejecutar el llamamiento que Dios colocó sobre tu vida. La necesitas, pero también necesitas el pan. Necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor. Necesitamos que la palabra de Dios abunde en nuestro interior. ¿Con qué limpiará el joven su carrera o su vida? ¿Con qué? Con la palabra. ¿Con qué voy a limpiar mi vida? Que venga uno y que me ponga las manos, me profetice y me diga: ahora vas a... No, con la palabra. Con la palabra. Necesitamos que la palabra abunde y sobreabunde en nuestro interior.